La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, un programa que promueve la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación a través de Ajá. entrevistas con sus Bien, protagonistas. loco. Bueno, esta semana en el Perú han sucedido cosas increíbles Ya. y casi indescriptibles. Eh, Cualquier novela de política ficción o esas que se escribían para las repúblicas llamadas bananeras de América Central han quedado chiquitas respecto a lo que ha sucedido en el Perú. Hemos dicho varias veces que cuando le preguntaron a Gabriel García Márquez cómo era posible escribir novelas tan extraordinarias sobre América Latina, él respondió al periodista que le hizo la pregunta, bueno, lo que hago es tomo la realidad y la suavizo, porque si la cuento tal cual, es increíble y la novela tiene que ser creíble, si no, no es novela. Bueno, en nuestro país lo que está sucediendo, para hacer una novela tendríamos que prácticamente borrar todo lo sucedido y contar otra historia, porque es increíble y el pueblo, el que sufre esta historia política, pues de vez en cuando se levanta, protesta, en especial la juventud. Bueno, eso es lo que ha sucedido, pero nosotros quisiéramos escuchar el análisis de un sociólogo que conoce estos temas sociológicos. Nosotros vemos solamente los hechos y ellos analizan. Estamos con el sociólogo José Mendívil. Él ya se ha presentado en nuestro programa en varias oportunidades. Él además ha escrito libros. Quisiéramos antes de empezar que nos cuente un poco en unos minutos nada más su trayectoria intelectual. Muchas gracias, José. Gracias por estar con nosotros. Buenas, Modesto. Buenas noches a todos tus seguidores de tu exitoso programa. Bueno, yo Cuéntame nací en entonces, ¿dónde te Arequipa. formaste? ¿Dónde naciste? ¿Qué estudiaste? ¿Qué libros has publicado? Nací en Arequipa en el 51, en un barrio tradicional de Arequipa. El barrio de Humacoyo, de Aterio, es conocido así, a 2, 3 cuadras del puente Bolognesi, ¿no? Bueno, ahí nací en la casa de mis abuelos, ¿no? Abuelos paternos. Estudié en escuela fiscal, estuve por Arequipa ayer, anteayer, la semana pasada, visitando nuevamente a mi ciudad y les enseñé a mis hijas dónde había sido mis primeras letras. Obviamente ya la escuela no existe, ¿no? Arequipa ha crecido mucho, es una ciudad muy desarrollada. Me ha gustado más que antes y bueno, vale la pena darse un salto por allá y además que se come muy bien en Arequipa, ¿no? Terminé mi secundaria también en un colegio nacional en Yanaguara y la universidad en San Agustín, ¿no? En la carrera de sociología, pero yo empecé estudiando medicina. Estuve 2 años en medicina y después estudiando en la Biblioteca Municipal de Arequipa, escuché en una mesa contigua a jóvenes, muchachos pues, de 16, 17 años que estaban conversando sobre Platón, Aristóteles. Primera vez que escuchaba yo esos nombres. Yo tendría pues, 17 años, 16 años, 17 años. Y me sorprendió, ¿no? La filosofía. Desde ahí, una de mis lecturas básicas es la filosofía, ¿no? Pero hice la carrera de sociología, después de dejar de medicina. He escrito 7, 8 libros, no recuerdo el número. Puedo mencionar a Erotismo y Mestizaje, un libro del 2010. Eh, ¿En qué nación queremos vivir los peruanos? De años antes. Un libro sobre Arguedas, ¿no? Los laberintos de Arguedas, un libro sobre Arguedas. Un libro sobre la sociedad peruana, ¿no? Sociedad mediocre. Y 3 libros míos, Deseo y Homosexualidad, Sociedad Mediocre y no recuerdo, Erotismo y Mestizaje, no recuerdo un cuarto, fueron motivos de entrevistas con Marco Aurelio de Negri, ¿no? En su programa La función de la palabra.
Me hice no muy amigo de Marco Aurelio, pero hubo un acercamiento intelectual, digamos, y conocí al verdadero Marco Aurelio, ¿no? Un tipo muy sensible, muy humano, ¿no? Y le agarré mucho cariño a Marco Aurelio cuando lo conocí, ¿no? Me invitó con motivo de erotismo y mestizaje. Ahora estoy terminando un libro que se llama República en Extinción, crítica a la peruanidad y a su suicidio político, que es un estudio, digamos, de 200 años de historia, ¿no? Mezclado con cultura, mestizaje, indianismo, mestizaje cultural, interculturalidad, economía, casi todos los campos, ¿no?, del conocimiento. Ese libro está listo, le estoy haciendo una revisión final y espero que esté máximo en un mes ya en conocimiento de los interesados, ¿no? Eso es, en resumen, lo que te puedo decir. Muy bien, gracias, José. Y bueno, ahora sí te rogaría que nos relates desde el punto de vista sociológico los eventos de esta semana, empezando por el rechazo, el repudio que ha recibido un locutor que se hace, que es ahora precandidato a la presidencia. Luego estos eventos trágicos en un centro relacionado con con el ejército, donde alguien o un grupo de personas, qué sé yo, empezó a recibir, bueno, parece que son un grupo de extorsionadores, eh, ametrallaron una manifestación artística y que terminó finalmente con la vacancia de la presidenta Boluarte. ¿Podría hacer un análisis sociológico, político, por favor, de lo sucedido? Sí, claro que sí, lo que voy a decir creo que tiene dos aristas, ¿no? Una es de que voy a decir cosas que creo que todos los peruanos que seguimos la situación cotidiana o la coyuntura política, de una u otra manera conocemos de eso, hablamos de eso, ¿no? Y lo segundo, que también voy a decir cosas que de repente no les va a gustar a muchos peruanos, ¿no? Por eso te decía de que el libro que tengo casi listo es La República en Extinción, y es crítica a la peruanidad y a su suicidio político. Voy a hablar un poco de esto probablemente, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta, creo que el contexto, cómo analizar una situación tan compleja como la que tenemos actualmente, ¿no? Y a la vez contradictoria, ¿no? Si bien no somos un país con una economía que signifique reducir brechas sociales y mejorar su desarrollo urbano, rural, ¿no? Seguimos siendo una economía muy desigual y atrasada. Y además no dejamos de ser una economía básicamente extractivista, ¿no es cierto? Hay cambios en sectores importantes, en el comercio marítimo, por ejemplo. Hay proyectos importantes en energía verde en Arequipa, por ejemplo. Hay empresas muy competitivas a nivel internacional. Pero eso es una especie de el pétalo de una rosa, ¿no es cierto? Una cosa muy particular y no es en general la sociedad ni la economía. Muy contradictorio, ¿no? Con una sociedad con graves problemas políticos, afectados básicamente por la corrupción en su poder ejecutivo y todos sus poderes. Y ya hasta el nivel de que lo llevan a Hildebrand en su último número a sentir asco por el Congreso, ¿no? Eso ya no es político, eso es una emoción, es una protesta, ¿no? Una rabia, una cólera, que obviamente toda la sociedad peruana, o casi toda la sociedad peruana, siente o percibe o manifiesta contra un Congreso en el cual hacen lo que les da la gana. No solamente en reformas constitucionales, sino hechos delictivos vinculados a prostitución y al asesinato de una de las secretarios o asistentes de un congresista que queda en nada. Tienen un seguro social que no tiene ningún peruano, y no solamente para ellos, sino para toda la familia, incluso padres. Un seguro con todos los beneficios que pueden de un seguro por los montos que no recuerdo, pero son altísimos.
Todo peruano sabe que si quiere un seguro, ese seguro le cuesta mínimo 800 soles, 600 soles. Y los peruanos no podemos pagarnos un seguro privado de ese precio. Pero ellos creo que tienen un seguro que pasa a los 2000 soles. O sea, tienen todos los servicios para todas las atenciones de salud. Eso ya es obsceno, ¿no? Es un Congreso que no tiene el más mínimo reparo moral, porque son en su absoluta mayoría, ¿no es cierto?, gente corrupta y vinculadas a hechos delictivos y con procesos penales incluso, ¿no? Penales. O sea, muy poco se puede esperar de ese Congreso. Entonces la situación es muy compleja, ¿no? Muy compleja. Entonces uno, si se refiere al presidente del Banco Central de Reserva, por ejemplo, y lo compara con el presidente actual o el presidente actual del Congreso o cualquier funcionario de cualquier poder del Estado, cualquier funcionario, y no voy a mencionar nombres, bueno, uno se quedaría, digamos, con el presidente del Banco Central, ¿no? Un tipo responsable, ético y que está haciendo una gestión eficiente en el Banco Central, que permite que la economía peruana por lo menos siga estable, ¿no? Mientras que la política nos arroja de caída en caída y a un camino a pocos meses de las elecciones que todos los peruanos sabemos que eso va para mal. Ningún peruano creo que puede tener ilusión en algún candidato, cualquiera sea, va para mal. Porque no hay una discusión de los problemas, no hay un debate de los problemas centrales. Cualquier candidato, uno escucha a los candidatos, por ejemplo, a los cómicos o al cómico que está como candidato, siempre hablando con violencia de la situación, ¿no? Y obviamente uno siente cólera contra el gobierno que acaba de caer, o con el Congreso que seguimos teniendo. Pero eso no es política, pues, ni es lucha por el poder. Se necesitan ideas, se necesitan proyectos, se necesita decir qué se va a hacer. Y no solamente basta decir vamos a combatir a la delincuencia, vamos que el país progrese, vamos a ir contra la corrupción. Esas son frases vacías, sueltas. No hay un debate sobre los temas centrales. ¿Y cuál es el tema central? Este presidente, digamos, uno si quisiera ser tolerante o quisiera darle el beneficio de la duda al actual Gerí y pone de lado las acusaciones serias que tiene, ¿no es cierto?, que van desde violación sexual hasta delitos, ¿no?, de enriquecimiento ilícito. Si uno pone de lado eso y le da la duda, deja, ¿no?, la posibilidad de que éste haga algo, pero uno ve que se mete a los penales como un hecho escénico, uno ve que acaba de citar al Acuerdo Nacional para ver cómo se combate a la delincuencia. Recuerdo ahora que el propio vi una foto reciente de nuestro amigo que fue secretario del Acuerdo Nacional, no sé si sigue, ¿no? El psiquiatra, me olvidé su nombre, siempre me olvido su nombre, él ha sido muy afectuoso conmigo, ¿no? Más estuvo en la presentación de un libro mío. No recuerdo ahorita el nombre de este psiquiatra, prestigioso, ¿no? Incluso me regaló un libro cuando fui a conversar con él sobre uno de mis libros. Bueno, es una persona excepcional, ¿no? Extraordinaria. Él en un libro, en una publicación que hizo hace unos 4 años, como secretario del Acuerdo Nacional, dijo que el Acuerdo Nacional no había servido para nada. Él que conoce el Acuerdo Nacional. Entonces, que este presidente convoque el Acuerdo Nacional ahora, bueno, si uno toma en cuenta lo que dijo Max Hernández, entonces le queda la posibilidad de decir, bueno, esto no va a nada, no va a nada. Creo que los peruanos, bien intencionados, los peruanos del sur, ¿no es cierto? Los peruanos de todas las regiones del país, los peruanos que quieren a su tierra, a su patria y que esperan cambios, creo que no se sienten satisfechos con ninguna de las candidaturas que están presentes, con ninguna. Y una encuestadora ha dicho hace una semana o 10 días o 2 semanas que la posibilidad del voto viciado o del ausentismo es alta como en ninguna circunstancia electoral anterior. Ese es un hecho importante, que no solamente, como se dice fácilmente, expresa el cansancio, el aburrimiento del pueblo peruano contra la política, la corrupción o la delincuencia. Eso es lo fenoménico, lo que aparece.
detrás está, y creo que no se ve eso, detrás está la necesidad de un cambio radical en la conducción de los destinos de la nación. Y ese cambio viene siendo boicoteado, desfigurado por el fujimorismo y por esa izquierda que viene, ¿no es cierto?, de una provincia, ¿no? Con reformas constitucionales que están sobreponiéndose o abusando del poder delegado para hacer reformas que solamente le corresponderían a la Asamblea Constituyente o al poder constituyente del pueblo. O sea, tú dices que ya prácticamente se han convertido en una asamblea constituyente de facto. Exactamente, ¿no? Ni el Tribunal No quieren, Constitucional, no ni quieren, ellos, no quieren asamblea constituyente porque ellos lo quieren hacer. porque Quieren ellos son, hacer ellos, todo, pero ¿a quiénes beneficia esa constitución? mira, lo que yo no, yo soy enemigo para mí mismo, no para los que hablan de crisis política, crisis institucional, porque las palabras a veces aburren, ¿no es cierto? Aburren. En su repetición aburren porque terminan diciendo nada. Crisis política. Bueno, ¿qué cosa es crisis política? Como está cambiando el mundo, hasta el lenguaje necesita cambiar. Pero no tenemos todavía un lenguaje o una teoría o enfoque que nos permitan entender de manera más clara lo que está pasando en el mundo. Cuando uno lee a filósofos como Zizek, por ejemplo, o filósofos morales como Itinieriti, creo que apellida, un nombre un poco impronunciable, que acaba de publicar un libro, ¿no es cierto? O Victoria Kant, por ejemplo, ¿no? Libros recientes, desde la filosofía, la política, digamos, uno encuentra que no hay una mirada que te permita por lo menos decir, oye, sí, por aquí podemos andar. No hay. Bueno, y sobre eso hablo en mi libro, no voy a hablar sobre eso ahora, ¿no? Entonces, y en nuestro caso, hablamos de crisis, pero no nos damos cuenta. No es que los problemas nuestros empiecen en 2016 con Kuczynski y con Vizcarra, que lo traiciona, aliado al Fujimorismo. No es eso. Nosotros venimos de un cambio constitucional que empieza con el golpe de Estado de Fujimori en el 2002, que te cambia la constitución con su Congreso Constituyente Democrático. Y como se demostró y fue denunciado por un miembro del Jurado Nacional de Elecciones arequipeño, Molina, el referéndum que se hizo fue fraudulento. No ganó el sí de Fujimori, ganó el no a la Constitución del 93. Ahí empiezan nuestros problemas, ¿no? Antes del golpe, yo era asesor en el Congreso de la bancada de izquierda. Trabajé con Malpica y después trabajé con Javier Descanseco, ¿no? A quien recuerdo con afecto y particular aprecio, ¿no? A Javier de Canseco. Y ahí la circunstancia cuál era, que el Fujimorismo, enfrentado a un Congreso de oposición y con cuadros de izquierda y de derecha de nivel, porque era gente de mucho nivel, nada que ver con el Congreso actual. Los congresistas actuales no le lavan las medias a Ricardo Letts, que se las quitó y las metió en la pileta de la Plaza de Armas y después se las exprimió frente a Palacio de Gobierno. Ningún congresista actual le lava las medias no están en el nivel de esos congresistas. Estoy hablando del Congreso de los 80. Pero bueno, eso básicamente, ¿a qué se debe que el nivel de los congresistas haya bajado tanto? Según tú señalas, porque hay que ir a las raíces del problema. Los congresistas de hoy tienen un nivel muy bajo, tú dices. Y yo viendo un poco el CV de los congresistas, la mayoría son abogados y cuatro de estos congresistas, de estos ahora, perdón, los ministros, ¿ah? La mayoría son abogados. Y luego cuatro de ellos vienen de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, que es una universidad que no está licenciada. Es más, el presidente actual, que viene de este Congreso, curiosamente hizo su bachillerato en la Federico Villarreal, su bachillerato, y por alguna razón hizo su título, su tesis en la Inga Garcilaso de la Vega.
Es muy curioso eso, porque conozco gente que para facilitar su titulación se va precisamente a universidades fáciles, ¿no? Para que le den el título. Pero no sé qué ha pasado en este caso. No, Porque lo que tú dices es cierto. tanto el nivel de los ministros, el nivel de los congresistas. Yo tengo la sospecha que es la erosión de la educación nacional. Ya la universidad ha sido banalizada, sobre todo la pública, y muchas se han convertido en cosas de negocio. Entonces ya no hay una educación de calidad. Si no hay una educación de calidad, ¿cómo puedes tú aspirar a contar con congresistas, ministros, funcionarios de nivel? A ver, dime tú. Totalmente de acuerdo con lo que dices y yo la verdad no debería decir nada, ¿no? Porque va a ser repetitivo. Pero ese quiebre en la calidad de la educación peruana es el resultado de la confluencia de fuerzas opositoras y enemigas. Es la confluencia del sendero luminoso que limpia las unidades. Por ejemplo, San Marcos, por ejemplo, saca profesores de derecha, entre comillas, para poner profesores de izquierda, profesores de derecha de calidad. Te digo un hecho para que me entiendas lo que estoy diciendo y lo que nos están escuchando. Yo en la época del terrorismo, los primeros años 80 y 81, yo trabajaba con Javier Descanseco y la región Andrés Avelino Cáceres, con capital en Huancayo, me piden, van y hablan con Javier para que yo vaya como asesor del gobierno regional. Y voy como asesor. Y a 2 días o 3 días se cerraba, era octubre, no recuerdo cuál es el plazo en que tienes que presentar tus propuestas presupuestales. Entonces, a 2, 3 días del cierre de las propuestas presupuestales ante la Comisión Bicameral de Presupuesto, apurados, viajamos. Yo viajo a Huancayo. Llego a Huancayo, ¿no es cierto?, apurado porque tenía que presentar la propuesta. Yo no conocía de presupuesto. En la gente que me acompaña, ninguno conocía de presupuesto. Entonces pregunto, llegando al gobierno regional, ¿quién sabe? Ah, es el señor tal. Pero me dicen, cuidado que él es de Acción Popular. Y entro a conversar con él y a los que me acompañan digo, déjeme conversar solo con él, porque había conflicto. La gente de izquierda quería sacarlo y poner a otro de izquierda, que no conocía nada de presupuesto. Y converso con él y él empieza una conversación un poco hostil. Y me dice que él es el responsable y que él no va a hacer nada y que hay poco tiempo para presentar el presupuesto. Entonces yo le dije, mira, yo José, te pero, garantizo una cosa. ¿Ah? bueno, pero tú te estás yendo ya demasiado al pasado, pues. La pregunta es la siguiente. Eh, el Congreso que nosotros tenemos ahora es el Congreso que, digamos, ungió a Dina Boluarte como presidenta. Aparentemente ha habido dicen que hay un pacto, pero en todo caso es el Congreso que ha gobernado el Perú a través de leyes, algunos le llaman procrimen, extensión de dominio, eh, también lo que se llama la impunidad, una serie de leyes que van contra los intereses populares, se dice, ¿no? Y todo eso la presidenta Dina Boluarte firmaba, promulgaba sin chistar y a cambio de ello, pues recibía toda la protección, los blindajes, los viajes, se le permitía de todo. Era la mimada porque aparentemente hacía todo lo que el Congreso quería. En cierta manera, ¿tú crees que ha sido el Congreso el que ha gobernado estos últimos 3 años? Por supuesto que sí, pero déjame cerrar la idea. Ese señor era capaz, era de Acción Popular. La izquierda de ese periodo, que era básicamente del PUN, no quiso que él sea el director de economía y que haga el presupuesto. Yo le dije, yo te protejo mientras seas asesor. Mientras seas asesor, tú no sales. Él hizo el presupuesto y lo llevamos. Con la izquierda no se hacía el presupuesto. ¿Qué te quiero decir con eso? Que la izquierda tiene responsabilidad de Sendero Luminoso del grupo de izquierda en la baja calidad de los representantes políticos del pueblo. Ok, no es de la izquierda los hermanos Cerrón, no es de la izquierda la Dina Boluarte, no es de la izquierda la Isabelita, no es de la izquierda la Tesorito, ya ponle cabía lo que sea, no viene de la izquierda, su bajo nivel, tiene responsabilidad. Y después Fujimori, la antipolítica de Fujimori, después del golpe del 92, contra los partidos políticos, comillas, tradicionales y la promoción de candidaturas independientes, los frentes regionales y los partidos independientes. Y ahora tienes 33 o no sé cuántos, o 35 grupos de independientes,
de grupos de interés vinculados a intereses oscuros o al narcotráfico o al contrabando o a la minería ilegal que están como candidatos a la presidencia y al Congreso. O sea, ese quiebre en la calidad de los representantes es consecuencia de estos dos hechos. Y por supuesto, la caída de la calidad de la educación. Ve a las universidades. ¿Qué universidad puede calificarse? Yo conozco a chicos que vienen y conversan conmigo, porque ya no soy profesor, pero asesoro tesis, descontentos con sus profesores, porque siguen repitiendo el libro de texto. Y los chicos se aburren, son chicos que están aprendiendo de otras formas, no de la forma tradicional, con el libro de texto. Entonces hay un quiero en la educación. Tú mira las revistas que publican las universidades, todas, ve la calidad de los análisis de los artículos que se hacen. ¿Cuál es la calidad de los funcionarios que administran justicia? ¿Cuál era la calidad de la que tenía el control de FICOS? La izquierda, con el IDL, la pusieron casi como un genio. ¿Cuáles eran sus notas en derecho penal en su universidad? ¿Cuántos años hizo la carrera? O la Patricia Benavides. No se ha aclarado si su tesis fue una copia. Esa es la calidad. Y alguien dijo, a ver, hay que hacer una investigación de todas las tesis de grado, de posgrado, doctorado de los funcionarios del Poder Judicial o del Ministerio Público, para ver cuántas tesis copiadas hay ahí. O la misma Zenaida, que era la fiscal de Vizcarra, no hizo todos sus certificados o la mayoría de sus certificados en Azángaro. Ese es el nivel. Es decir, no solamente son esos dos procesos que concurren desde los años 80 con el terrorismo, Fujimori y el terrorismo, sino la caída en la calidad de las universidades controladas por grupos de interés. Está Estuvo bien, con sí, bien. pero el tema, todo lo que dices, es válido, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con este Congreso? Actualmente con este presidente, la gente dice que quiere también que él se vaya porque son ellos que han hecho todo lo que conocemos, todas las consecuencias ellos han hecho ejecutar a la presidenta a cambio de todos sus privilegios. Ese es el tema de hoy, José. Ya Sí, sabemos pues que sí, claro, sí, sí, por el supuesto. ¿Qué hacer con este Congreso? Y te digo, en mi opinión, ¿qué hacer con este Congreso? Son varias las alternativas, pues. Una alternativa es, ¿no es cierto?, que el Congreso, ¿no es cierto?, censure a la actual Junta Directiva presidida por Rospigliosi, ¿no es cierto?, coloque a otro de mayor, qué sé yo, puede ser la señora Echaíz, por decir un nombre, por decir un nombre, ¿no es cierto? No esté que diciendo que ya podría ser. Bueno, pero ya tienes presidente y estás a pocos meses de las elecciones. Entonces, ¿quieres poner? nivel el nivel de los profesionales, volvemos al problema original. En un sistema educativo vapuleado, minimizado, eh, ya, digamos, tenemos una generación de gente mal educada, como por lo menos de muy bajo nivel educativo. ¿De dónde vas a elegir con 40 y tantos partidos? Eh, Se ha repartido prácticamente la voluntad del pueblo y con tal grado, con tal número de partidos que obviamente es imposible que cada partido tenga cuadros de calidad, pues no hay tanto profesional de calidad para atender tantos partidos. ¿Cómo vamos a resolver este problema? Por eso tienes razón lo que acabas de decir. El Congreso que vamos a elegir a pocos meses va a ser un Congreso igual o peor que este. Igual o peor que este. No puede ser mejor. No puede ser mejor. Entonces, ¿cómo resolver el problema? ¿No es cierto? O sigues metiendo leña al fuego y dices, abajo el Congreso, ¿no es cierto? Censura a la mesa directiva porque son fujimoristas. Creo que el fujimorismo ha tenido una victoria pírrica con la caída de Dina Boluarte. Dina Boluarte hace rato que debía salir del gobierno, hace rato, ¿no? Pero la han aguantado, No, ¿no? como La han Victoria aguantado. Pírrica ha sido su presidenta, más bien es una derrota que haya salido su presidenta. No, no estoy hablando de eso. Por supuesto que es una derrota política, pero ha sido un accidente para el Fujimorismo. La han utilizado hasta donde han podido, la han utilizado hasta donde han podido. No la necesitan ahora, la dejan caer.
Y tienen el control del Congreso con Rospigliosi y tienen el control del Ejecutivo. ¿Está bien? Entonces Bueno, el pero Fujimorismo, antes tenían el control también del Congreso y del Ejecutivo. La señora Boluarte era simplemente la presidenta ejecutiva nada más. O sea que más bien ahora van a tener la responsabilidad más directa, más evidente de lo que hagan. Eh, por eso tal vez están nerviosos, porque si la dejaban a Dina, se lavaban un poco la mano, pero ahora ellos van a aplicar la política que han venido aplicando antes, pero con responsabilidad. no es que era insostenible, Modesto, era insostenible la DINA, demasiada torpeza, demasiada ignorancia, demasiada soberbia, demasiada. Las cosas que dice, ¿no? Que no contestes y ya está resuelto el problema de la extorsión. Es No, no, de demasiado eso absurdo. estamos de acuerdo con eso. Lo que estoy Sí. diciendo es que ahora el Congreso va a tomar la responsabilidad del gobierno que ha tenido y que tiene que continuar. A eso me refiero. No, no, aquí la señora Dina no, es una persona que ni siquiera debería contar en la historia porque ella solamente ha sido ejecutora de la política decidida en el Congreso. Eso es lo que creo, o me equivoco. Sí, tiene razón, pero el problema es qué hacer, ¿no es cierto? Vamos al qué hacer y no vayamos a las observaciones de, digamos, de hecho, a las constataciones de hecho que son, digamos, evidentes. Obviamente estás ahora frente a un gobierno más directo del Fujimori, como tú dices, ¿no? ¿Tendrá éxito? ¿Podrá mantener ese gobierno con alguna posibilidad de llegar a las elecciones con un rédito político electoral? Mi pronóstico es de que el fujimorismo va a perder votos, no va a tener la misma representación que ha tenido, va a caer. No va a desaparecer electoralmente, pero va a caer el fujimorismo. No es lo mismo el fujimorismo con Fujimori vivo que el fujimorismo sin Fujimori. Vamos a ver qué pasa ahí. Mi pronóstico es de que en estas elecciones partidos antiguos como el PPC, por ejemplo, y el APRA van a desaparecer. Ese es mi pronóstico. ¿Qué te quiero decir? Que se está cerrando una etapa política electoral en que viejos partidos van a desaparecer. El pueblo va a terminar sancionando esos partidos, definitivamente. Y Muy bien, probablemente aparezcan. ahora tú eres arequipeño, conoces el espíritu arequipeño, supongo que estás en contacto con el sur. ¿Cuál es la situación del sur andino y por qué no logran ellos tener en este momento ya electoral un líder que los represente? Porque los que están en las encuestas a la punta, eh, pues salvo Vizcarra, que ya es prácticamente limeño, no hay un líder que surja de manera evidente en las encuestas. ¿A qué se debe eso? Porque no hay en la izquierda, si tú ves, en la izquierda, ¿quién en la izquierda tiene un perfil político, ¿no es cierto? Como político, ¿no es cierto? Comparable al del Vizcarra, por ejemplo. A Vizcarra hay que reconocer una cosa, no, uno no puede ser mezquino. En mi opinión, Vizcarra ha demostrado en la escena política actual que él es más político que cualquiera, que Cerrón, que cualquiera, hasta que la Keiko, que cualquiera. Es muy astuto, muy calculador, y por eso tiene pues un electorado importante y ganó, ¿no es cierto?, en la candidatura como congresista con la más alta votación. O sea, tiene calidades políticas, es evidente. Yo a Vizcarra festejaría, ¿no es cierto?, el encarcelamiento de Vizcarra y es algo con lo que sueño, por decirte. O sea, no estoy hablando mal de Vizcarra, estoy haciendo una caracterización política. No tienes a la Noca, por ejemplo, que reemplaza a la Verónica. La Noca, pues, está bien, será antropólogo, pero no tiene el perfil ni el carisma para ser un candidato. Igual la Verónica no tenía carisma. Alguna vez la vi a Verónica en la casa de Murrugarra y le dije a los que estaban a mi lado, esta señora no va a ganar nunca, debió ser monja y no política. Porque no tiene el discurso, no tiene la contundencia, no tiene la personalidad, ¿no? Y ya ves que Alanoque es desplazado por Bermejo, porque Bermejo hace más política, es un charlatán, ¿no es cierto?, que sabe cuatro cosas del manifiesto comunista y está con Asamblea Constituyente, Asamblea Constituyente, Asamblea Constituyente, Asamblea Constituyente. Como si la Asamblea Constituyente resolvería los problemas del país. La Asamblea Constituyente China no ha resuelto el problema del país, la Asamblea Constituyente Boliviana no ha resuelto los problemas de Ecuador, la Asamblea Constituyente Boliviana no ha resuelto los problemas de Bolivia. Pero no, no se ve eso, no se piensa.
el país. Necesita, sí, un cambio radical en la forma de gobierno y tienes que cambiar a la Constitución del 93, sí o sí. Pero ¿qué dice Antauro, por ejemplo? Volver a la Constitución del 79. Es fácil, pues, ¿no es cierto? Decir volver a la Constitución del 79. No, no, tú necesitas una nueva Constitución para estos tiempos, para este tiempo de cambios radicales en el mundo y para un Perú que puede usar la cuenca del Pacífico para su desarrollo industrial. Necesitas pensar eso, y seriamente. Paniagua quiso hacer eso. El gobierno de Paniagua, que sale del Congreso, quiso hacer eso. Nombró una comisión especializada con juristas de derecha y de izquierda, ¿no es cierto? Y fueron al nivel de hacer algunas propuestas que no vale la pena comentar ahora. Pero Paniagua trató seriamente el problema de la Constitución del 93. Esa Constitución tenemos que cerrarla. Pero tenemos a la vez que aprender a hacer las cosas bien. No darnos una nueva constitución, porque como quiere el izquierdo, quiere la derecha. No tiene que ser una constitución de consenso, pensada para este tiempo. Eso es imposible en este país. ¿Y sabes por qué es imposible? Por la calidad de los liderazgos políticos que tienes, por la calidad de los periodistas o opinólogos que tienes. Entonces, no hay un proceso de pensamiento del país. Seguimos repitiendo las mismas cosas. Para yo ser agradable con los que me están escuchando, tendría que ser antifujimorista y anticongreso a muerte. Y decir, sí, que la marcha del 15 se tire abajo el Congreso. Es un Congreso corrupto, etcétera, etcétera. Pero después, ¿qué? En un periodo preelectoral, después, ¿qué? Nadie piensa en el después, ¿qué? Que va a ser un mejor gobierno estos que están detrás de la generación Z, qué sé yo, la Flor Polo y no sé cómo se llaman los otros, o la Susel Paredes. ¿Alguien imagina a Susel Paredes en el gobierno del país? Pero ahí está. Alguien de la generación Z la promueve como candidata. ¿Cómo es posible eso? ¿Es gente seria, responsable? Imposible. Imposible. ¿Ya? Bueno, pero ¿qué es lo Nombrar que un propones tú? candidato. ¿Qué es lo ¿Ah? que propones tú? Lo que propongo yo es que no es el acuerdo nacional porque ha fracasado. Los partidos políticos, la CONFIET, la Sociedad Nacional de Minería, los principales gremios del país deben reunirse y llegar a acuerdos de puntos básicos. Por ejemplo, ir a las elecciones con los partidos que tienen respetándose, ¿no? Y generar un debate sobre temas centrales. Por ejemplo, los contratos ley. Por ejemplo, ¿no es cierto?, la conservación de las etnias amazónicas frente a asesinatos, ¿no? Por ejemplo, la minería ilegal. Hay temas centrales, pero el tema fundamental que tiene que ver con el futuro, solamente para husmear un poquito, porque no estamos en capacidad para husmear el futuro, no pensamos el futuro. Pero si quisiésemos husmear el futuro, debía haber un acuerdo básico que tenga que ver con una reforma o una revolución constitucional y educativa. Eso tiene que ser pensado seriamente. Porque si no cambiamos, mira, ¿cuál es el problema central? ¿Por qué la crisis y el enfrentamiento entre todos los poderes del Estado? Eso no es normal en ningún país que se llama democrático. Ese problema está originado por la Constitución del 93, porque la Constitución del 93, por ejemplo, le da al presidente Fujimori, porque es la Constitución de Fujimori, mayores poderes que los que tenía el presidente anterior. Por ejemplo, el presidente no nombraba pues, a los altos cargos en las Fuerzas Armadas, pero con Fujimori, Fujimori dice quién es general, quién es almirante, etcétera, etcétera. Entonces hay una concentración y como reacción a eso es el Parlamento, que si tiene mayoría le friega al Ejecutivo. Entonces hay un problema en la división de poderes que tiene que ser resuelta. Y tan es un problema en la estabilidad política del país que hemos hecho, ¿no es cierto?, de la vacancia una carta a la mesa. Es carta a la mesa. No puede ser, un país no puede gobernarse así. Una familia, cualquiera sea, no puede tener estabilidad emocional, tener proyectos de futuro, si están, ¿no es cierto?, con infidelidades, si metes al amante a la casa, etcétera, etcétera. Estamos un poco como eso, ¿no? La Dina Boluarte sería pues la mujer infiel, ¿no? Que deje el matrimonio con Toledo, ¿no?
Castillo, perdón, con Castillo y se matrimonia con un Congreso corrupto. El Congreso que vacó a Castillo, el Congreso que pateó a Castillo, el O sea, Congreso tú que... lo que estás proponiendo es que los grupos de poder actuales se pongan de acuerdo para ofrecer una política educativa de largo plazo para que la gente tenga por lo menos criterio, espíritu crítico y pueda de esa manera funcionar la democracia, pero los grupos de poder. Y el gobierno, poniendo, ¿cómo vamos a gobernar el país en el 2006? ¿Cómo se va a gobernar el país? ¿Cómo va a actuar el poder judicial? La fiscalía va a seguir siendo un instrumento de disputas políticas entre una ONG y una mafia llamada los Cuellos Blancos. ¿Vamos a permitir que eso siga pasando? Vamos a ir permitiendo que el Tribunal Constitucional, cuando cambia en su composición, saca sentencias a favor y si cambia hacia la derecha, saca sentencias en contra. El Tribunal de María Ledesma le da la razón al golpe de Vizcarra. Justifica el golpe de Vizcarra. ¿De dónde? ¿Qué razonamiento constitucional puede justificar el golpe de Vizcarra? No hay. El tribunal siguiente deja sin efecto esa resolución. Entonces no puedes gobernar un país así. Esos temas tienen que resolverlos una asamblea constituyente o una reforma constitucional, que el pueblo sepa cómo se va a gobernar, cómo va a ser la educación de sus hijos, ¿no es cierto? Y qué futuro puede tener el país. No hay, no discutimos eso, no discutimos eso. Tan no discutimos eso que ve los textos pues, que se producen en las universidades o los libros que publican. Hay un texto que acaban de sacar sobre constitucionalismo. No, dice algo así como constitucionalismo 200 años después. Muy bien, acá Lee, tenemos algunas preguntas para que las respondas, por favor, ¿sí? Alejandro Guerra dice, el gobierno debe ser una buena administración. El gobierno actual ha perdido la seriedad. ¿Cómo recuperar la seriedad para creer en la democracia? bien difícil, no hay respuesta, amigo, que pregunta, no hay respuesta fácil. Ni usted puede responder esa pregunta, yo no puedo engañar. ¿No es cierto? ¿Cómo llegar con estas elecciones a un gobierno si tienes candidatos de los partidos todos, y acabo lo he dicho, que no dan ninguna confianza, ni siquiera ética, por decir, bueno, este parece que no tiene experiencia, pero parece una buena persona. Ninguno tiene eso. Quizás me equivoque, ninguno. ¿Cómo podemos tener un buen gobierno? ¿Cómo podemos tener un gobierno con 33 que se van a elegir, con representantes como Antauro, que probablemente si es candidato va a llegar al Congreso y que está dispuesto a hacerle la guerra a Chile, ¿no es cierto? Que está dispuesto, si es presidente, que no va a ser, a fusilar a su hermano. ¿Ese es el país que queremos? Y mucha gente piensa así, cree que eso es normal. Los problemas del país no solamente son de los partidos políticos, los problemas están en hábitos, costumbres que vienen desde el inicio de la República. Y no lo digo yo, lo comento ampliamente en mi libro, lo dice el principal historiador de la República, el Casneño, ¿no es cierto? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama este Modesto? Ahora tenemos los saludos de Julio Torres desde Juliaca y Freddy Alcarazo dice saludos, señor Montoya y señor Mendívil, del cual siempre me acuerdo de su libro Sociedad Mediocre y la frase de Jorge Basadre, eh, que el Perú no se pierda por la obra o inacción de los peruanos. ¿Qué opinas sobre eso? Porque tú Saludos, cuando dices saludos. tu libro Sociedad Mediocre, me da la impresión que tú estás expresando que la mediocridad es generalizada y aparentemente ya no hay solución. Bueno, es lo que digo, he dicho en este libro y lo digo ahora con más contundencia en mi libro actual. Creo que los peruanos somos extremadamente mediocres. Tú reclamas el desarrollo de la ciencia, ¿no? Alguna vez intenté ver cuántos institutos de investigación tenemos en el gobierno del Estado y ver qué investigaciones se hacen. Intenté ver cuántos peruanos están haciendo investigaciones con universidades o institutos de investigación de fuera. Es muy poco. Pero tú sabes mejor que yo que hay muchos peruanos de mucho nivel
¿no? Que son investigadores principales en el mundo y que están detrás de innovaciones tecnológicas o científicas, ¿no? Uno de ellos es Carlos Bustamante, por ejemplo, ¿no? Muy Pero bien, acá tienes es muy otra. poco, ¿no? Es muy poco, ¿no? Es muy poco, es muy poco. Pero mira, respondiendo a la pregunta, ¿no es cierto? Con lo que tenemos, que es prácticamente es la inoperancia, la imbecilidad, la ignorancia. Tenemos que aprender los peruanos, ¿no es cierto?, elegir mejor a nuestros representantes. Y eso implica también una reforma del sistema de partidos. Por eso te decía que necesitamos cambios fundamentales. No puedes construir una nación con tantos partidos y con la calidad de representantes que tienes. Tenemos que poner orden en eso, porque si no, el desgobierno, ¿no es cierto?, la corrupción, la criminalidad, se van a convertir en fenómenos estructurales, como en el caso de México, por ejemplo. ¿No es cierto?, en fenómenos estructurales. Y el país, en los próximos 20 o 30 años, vería agudizados el problema de la extorsión, de la criminalidad, de la estupidez en la administración de justicia, de la persecución del enemigo político, con juicios o procesos judiciales, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que ves en la política actual, ¿no? Los caviares, como se dice, están buscando la forma de enjuiciar, ¿no es cierto?, al alcalde. Yo no sé si el alcalde es o no un delincuente por los contratos que ha hecho con una consultora de abogados en Estados Unidos, al haber beneficiado con casi son 100 millones de dólares. Bueno, si este es el caso, para eso está la fiscalía, que haga un proceso, ¿no es cierto?, correcto, etcétera, etcétera. Y si se le prueba antes de hacer elecciones, bueno, pues deja de ser candidato o se le mete a la cárcel. ¿No es cierto? Pero no, tú haces de la lucha política, ¿no? Conviertes a la lucha política en una lucha legal, matizada con calumnias, con desinformación, etcétera, etcétera. Tú ves los programas que existen, ¿no es cierto? En general, cómo se maneja la opinión pública, maneja nuestro voto, maneja nuestro descontento. El Perú no se construye así. Basadre tenía mucha razón. Basadre, yo digo en mi libro que Jorge Basadre, si le hubiésemos dado más importancia a Basadre, a las pocas ideas políticas que dice un libro, que son dos volúmenes, Iniciación de la República de 1932-33, creo. Ahí nomás los escribe, hace un balance del centenario, de los 100 primeros años de la República. Y Basadre ahí dice lo que nos está pasando. Dice, bueno, son conservadores, por ejemplo, el Fujimorismo, que no quiere cambiar la cosa de los contratos ley, por ejemplo, ¿no es cierto? Somos incendiarios, como Castillo y su premier, ¿no es cierto? Que en su vejez se convirtió en un predicador de ríos de sangre. Y vendrán ríos de sangre para establecer la justicia de los que somos. Mirémonos a la cara, nosotros somos, ellos son nuestros enemigos. Así no construyes país. Así no construyes país. Dividiendo al país no construyes país. Mejor Arguedas. ¿No es cierto? Arguedas pensó en una cosa más plural, en todas las sangres, etcétera, etcétera. Es el país que necesitas, pero no construyes ese país. Ni en la educación, ni en la política, ni en la opinión. Porque el marginado de siempre, desde que llegan los españoles y construyeron la Constitución, a lo que llamamos indio, ¿no es cierto?, sigue siendo un marginado. Sus comunidades, sus territorios ahora son atacados al punto de tal que el territorio comunal se va a perder, porque las tierras comunales están ya en el mercado y se están titulando no solamente el territorio comunal, sino entregándose títulos de propiedad individual a los comuneros. Y los comuneros venden sus tierras a empresas mineras. Y eso sí conozco, porque ese hecho lo conozco. ¿Y cómo qué dice el Tribunal Constitucional? Porque la comunidad que no recuerda el nombre le dice, oye, mira, Yanacocha se ha apropiado de tanto, como 800 hectáreas y una servidumbre de 60 hectáreas más o menos, por un precio irrisorio. Y el Tribunal Constitucional, con Marianela Ledesma como presidenta, en la mayoría de derecha, falla en contra de ese amparo de esta comunidad. Creo que es los negritos, Bueno, Cajamarca. acá tenemos otra pregunta. Nos saluda Gloria Orrillo. Lía Vice dice los grupos de poder, no meritocracia. No sé qué quiere decir Lía Vice con la frase los grupos de poder, no meritocracia. Lía Claro, Vice dice, necesitamos cambiar con educación. El poder nos quiere mantener subyugados, dice Lía Vice.
Da la impresión que según Liavisi, el poder nos da el poder de facto, no sé, banaliza la educación para tener un pueblo más o menos sin espíritu crítico. ¿Tú crees que sea verdad eso? Sí, claro que sí, pues Modesto. No voy a hablar de la universidad que nos cobijó, ¿no? Y diré en abstracto, una universidad, ¿no es cierto?, pone como docente a un alumno egresado que le tomaron varias pruebas en el curso de especialidad, ¿no? A exigencia del mandamás y sale jalado. Le ponen la prueba más fácil y sale jalado. Ese termina siendo profesor en la escuela, en una escuela de ingeniería. Eso es un fenómeno casi general. Son los amigos, los allegados, los que se invierten. No, la universidad en general yo no veo que priorice la calidad de los docentes. No veo yo inversiones, por ejemplo, alguna vez yo decía, ¿por qué no se presta, si no la universidad no quiere comprar, que preste $100, $200, digamos, semestrales, por decir? Para que los profesores con una lista de textos de su especialidad publicados en inglés o en español, ¿no es cierto?, se compren estos libros. Oye, mira, ha salido este libro de tu especialidad, ¿ah? Mira las bibliotecas de las universidades. Lo que te voy a decir es una perorgullada. Pero le dije a mi hija viendo a la católica. He venido a buscar este libro. Búscame este libro, le digo. No hay papá. Búscame este otro libro, no hay papá. A propósito, le digo, búscame este libro en inglés. No hay papá. ¿Qué? ¿Cómo vas a enseñar en este tiempo si no tienes los libros actuales? La Universidad Católica no tiene dinero para comprar libros actuales, revistas actuales. No puede ser. No puede ser que modesto. Seguimos con literatura científico-social de hace años. ¿Cómo vas a formar a los chicos? No estoy diciendo que sea un fenómeno general. Por supuesto que deben haber algunos profesores muy destacados, algunas escuelas muy competitivas que se actualizan, que están en contacto con el mundo en desarrollo, que viajan a congresos, eventos y traen la información. Por supuesto que sí, pero en general la educación nacional, ¿no es cierto?, tiene esa característica, desactualizados. Vas a Muy construir un bien, Perú distinto muy y bien, por creo supuesto, que estamos de acuerdo, creo, con las ideas de José Mendívil en el sentido que el origen de todo este gran problema que estamos viviendo en el Perú es la educación que hemos recibido durante, sobre todo después de Fujimori, que creó una serie de leyes que benefician a universidades del negocio, pero no del aprendizaje, y finalmente estamos viendo los resultados. La educación no solamente da malos políticos o políticos de muy dudosa calidad, sino que da una generación de gente que no sabe hacer casi nada que tenga algo de valor agregado y por lo tanto no tienen empleo. Y al no tener empleo, estos jóvenes que han ido a perder su tiempo en la educación, pues no tienen trabajo y no tienen recursos, quiero decir, para llenar la olla de sus familias, de sus hijos, y algunos están tentados a la delincuencia, a la corrupción, a todo este tipo de males que estamos viviendo. O sea que en el fondo el origen del tema es la educación. Un gobierno, cualquiera que éste sea, debe tener en cuenta esa conclusión que sale del programa para que haga un proyecto nacional educativo con profesores de calidad, que sí los hay, pero que no tienen empleo, porque de acuerdo a ley, para ser profesor tienes que salir de estas universidades con el título de educador, aunque no saben enseñar nada, pero enseñan, ¿no? Como decían, saben enseñar, pero no saben qué enseñar. Una vez que se establezca un sistema educativo serio, tendrá que esperarse pues unos 15, 20 años para ver los resultados. Y esto no es una historia desconocida. China, ojo, China, el año 80 se morían de hambre, hambruna. Era un pueblo totalmente destruido. Y Deng Xiaoping estableció un programa educativo de ciencia y tecnología y hoy en día es la primera potencia tecnológica del mundo. ¿Cuánto ha tomado eso? Más o menos unos 20 años o 25 años para convertirse en una potencia. Ahora, 40 años después, ya es una gran potencia
al punto que los norteamericanos están poniendo aranceles a sus productos competitivos para impedir que invadan. Ya están invadidos, pero quieren disminuir esa invasión de los productos. De modo que la solución, amigos, es la educación, la ciencia y la tecnología. Cuando seamos nosotros países con ciencia y tecnología, podremos exportar productos de alto valor agregado. ¿Cuál va a ser la consecuencia? De que estos países que antes tenían el monopolio de la tecnología ya nos van a poder vendernos todo así, caro. Tendrán que bajar sus precios, de modo que los países que antes han explotado la pobreza y la ignorancia de los pueblos van a tener que bajar su nivel de vida para que nosotros subamos. Nuestros nietos, nuestros descendientes tendrán una vida mejor si apuestan por la educación. Y eso lo tiene que hacer un partido, un gobierno serio, con gente educada, que se haya educado, que se haya quemado las pestañas para que sepan, para que estén internamente convencidos que haciendo un esfuerzo educativo se sigue adelante. Nosotros hemos visto niños pobres que han crecido en la Arenal y que su familia se ha esforzado por la educación y hoy han salido a flote y son profesionales que han sacado a su familia de la pobreza. Eso se puede hacer con un país, mientras que ocurra lo que está ocurriendo ahora, que los recursos del Estado se van más bien para grupos ocupacionales que no tienen que ver con la producción, dígase jueces, abogados, policías, militares, que está bien que ganen bien, pero al de condenar a la gente que se dedica a la educación, a la ciencia y tecnología, a la pobreza, simplemente ellos se van a enriquecer otros países y nosotros nos quedamos en este caos, en esta miseria que nos es representada por una semana que hemos vivido con todo el espectáculo de lo que resulta un país que es condenado a una educación de pésima calidad. Eso era la consecuencia, el resumen de esta charla que nos ha dado José Mendívil. No sé si me equivoco, puede precisar si estoy fuera de foco, estimado José. No, tienes la razón tú, porque siempre vienes promocionando en tu programa desde joven, ¿no? Estás en ese día, tienes un instituto dedicado a enseñarles a los muchachos a hacer experimentos con tu esposa. Ese siempre ha sido tu tarea, tu rol, y que por supuesto, recién creo que estamos valorando los peruanos. Y obviamente tú siempre has promovido cambios educativos fundamentales para que hagamos investigación y ciencia, ¿no? Porque los peruanos que me están escuchando podrán dudar algunos, pero los peruanos somos muy inteligentes, ¿ah? Sino que desperdiciamos eso como, qué sé yo, como comer un ceviche, pues una cosa así para nosotros es normal, ¿no? Y no usamos, como dice Modesto, no nos quemamos las pestañas, ¿no? Para decir, no, tienes toda la razón. Solamente quiero agregar una cosa, para dar una alternativa, alguna propuesta posible. Creo que el primer ministro que se designe, además de ser una persona de consenso, ¿no es cierto? Debe ser una persona que le diga al país en su primer discurso, en su primera presentación, una vez designado, cuando está esa banda que les ponen, ¿no es cierto? Y les da autoridad y poder, que diga, ¿no es cierto? El gobierno, este gobierno, ¿no? Empieza una lucha frontal contra la extorsión y el sicariato y está cesando. Aquí está la carta, ¿no es cierto?, de cese del comandante general de la policía. Porque lo que ha dicho ese comandante es una estupidez, pues. En condiciones en las cuales los choferes salen a trabajar y no saben si regresan, decir que todos alguna vez tienen que morir. No puede ser, no puede ser. Ese tiene que ser cesado inmediatamente para que este gobierno dé por lo menos una señal a la ciudadanía que va a haber un cambio. Y después que vaya a los penales, es un cuento de mediodía o cuento de la noche. Cesando. En Muy bien. segundo lugar, tiene que decirle al Congreso que el Congreso ya no puede aprobar ninguna reforma constitucional. No puede. Porque si no ese Congreso, yo diría, si ese Congreso sigue haciendo lo que le da la gana, yo diría, Generación Z y todos los peruanos, vamos y cerremos ese Congreso de una vez. Ese Congreso tiene que cerrarse la boca, tiene que esconder las manos y las uñas, porque es un Congreso que ya no puede seguir haciendo con la ley, con esa facultad que tiene de legislar lo que le da la gana. ¿No es cierto? No, Tiene pero que tener hay que transparencia. pedirle que derogue todas las leyes Por negativas que supuesto, ha dado también. eso más, ese compromiso. Si no, no hay. Vamos a elecciones y hay esos cambios.
¿no es cierto? Y posiblemente ya en el plano del debate electoral, algunos puntos de acuerdo fijo, de compromiso físico fijo para el gobierno que viene. Uno, dos y tres. Cosas como, por ejemplo, ya no se puede usar la justicia para perseguir al enemigo político. Ya no se puede llevar a cargos de funcionarios públicos a mi aliado político. Ya no podemos permitir que ONGs controlen al Poder Judicial o a la Fiscalía. La Fiscalía y el Poder Judicial deben recuperar su independencia y eso tiene que ser producto de una reforma integral, bien hecha. Porque hemos hecho reformas antes, pero se hacen mal, pues. Los peruanos Muy hacemos bien. las cosas mal. Muchas gracias, José. Amigos, no se olviden de compartir este programa con sus mejores amigos. Hagan like para hacer más por la ciencia. Ya somos más de 82.000, casi ya 83.000. Esto significa que vamos a tener fuerza para opinar y para que nos escuchen. Acá se entrevista a científicos, sociólogos, economistas, físicos, etcétera, porque no solamente a los políticos que buscan el poder, sino a la gente que analiza por intereses del pueblo. Entonces, de modo que suscríbanse, compartan y hagan like. Gracias amigos, nos veremos mañana a las 7 con otro programa de análisis científico de la realidad peruana y también de la física, química, biología. El martes tenemos la entrevista, ojo, bien interesante, de un físico chileno que ha trabajado con el Premio Nobel de Física de este año, uno de ellos, es socio de una empresa tecnológica que han creado que se llama Quantronic, la cuántica en la electrónica, cosas que están, digamos, para el Perú está por los cielos, pero creo que si nos esforzamos con la educación en la universidad, también podremos estar a ese nivel. Gracias amigos, nos vemos entonces mañana a las 7. Chao, chao, nos vemos. Gracias, Gracias, José. Modesto. Buenas noches, gracias. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.